Saludo en esta hora a mis queridos oyentes y a mis amados en Cristo. Como siempre, tengo que dar gracias a Dios por estar acá con todos ustedes, porque siempre tenemos y tengo que reconocer que solamente por la bondad y misericordia del Señor es que podemos hacer esta transmisión, y el deseo de mi corazón es hacerlo para la gloria de Él, para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Por eso, como siempre, vamos a empezar con oración y con acción de gracias. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en este momento y en esta hora, Señor, la gloria, nos dirigimos a ti, Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor y nuestro Señor y Salvador. Venimos a ti, Señor, a la gloria, primeramente agradecerte por tu gran bondad, por tu gran amor. Oh, mi Rey, venimos a agradecerte en esta hora, Rey soberano, por ser nuestro Dios, porque siempre, mi Señor eterno, estás con nosotros, por darnos la provisión a tiempo, por fortalecernos en el día de la angustia, por amarnos, Señor de la gloria, por amarnos cada día, Señor. Oh, muchas gracias, Señor. Te agradecemos tanto y te agradezco tanto, Señor eterno, por habernos escogido como tus hijos, como tu pueblo, mi Rey. Muchas gracias, Señor, por escogernos como tus hijos, Señor, como tu pueblo, Señor amado. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, invocar tu santo nombre. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Rey amado. Es hermoso, Señor, estar en tu presencia. Es hermoso, Señor de la gloria, estar, Señor mío, oh Dios, escuchando tu palabra. Es hermoso, Señor, que tú nos uses, Señor, porque de una manera u otra, Señor eterno, a todo tu pueblo y a todos tus hijos nos usa para tu gloria, mi Señor. Qué bueno eres, maravilloso, precioso eres tú, Señor. Oh, aleluya, nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos deleitamos en tu palabra, oh Rey amado. Es hermoso, Señor de la gloria. Oh, eterno Rey, Señor. Disfrutar, Señor, de tu presencia. Oh, aleluya. Oh, aleluya, maravilloso y bueno eres tú, mi Señor. Cada día lo comprobamos, Señor. Cada día lo comprobamos en nuestras vidas, Señor. Somos testigos, Señor amado, de lo precioso, de lo bueno, de lo bondadoso, de lo misericordioso, Señor, que eres tú, Señor, con cada uno de nosotros, con todo tu pueblo, Rey, con nuestros hijos, nuestra familia, Señor amado, con todos aquellos que invocan tu santo nombre, con todos aquellos que se apoyan en ti, Dios amado. Oh Rey, tú eres muy bueno, muy bondadoso, muy misericordioso. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor amado, en esta hora, Señor eterno, yo te ruego, Señor, que, oh mi Rey, seas, oh amado Señor, derramando tus ricas y poderosas bendiciones sobre mis amados en Cristo y sobre todos aquellos que en este momento me escuchan, Señor. Sea derramando, Señor, tus ricas, preciosas y maravillosas bendiciones, y que cada uno de ellos, Señor de la gloria, oh eterno Dios, Señor, preparen sus corazones para escuchar tu palabra, porque lo que vengo a hablar es tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea toda gloria, honra, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en esta hora
la enseñanza que el Señor me ha dado para compartir con todos ustedes. El título de la enseñanza es La seguridad de los que confían en Dios. Hoy vamos a estar meditando y mirando las preciosas y hermosas promesas que encontramos en el Salmo 91. Queridos oyentes y hermanos en Cristo, el Salmo 91 es muy conocido. Es un salmo que ha alentado a los creyentes a través de las diferentes épocas. En este salmo vemos a un hombre de Dios que bajo el peso de la adversidad, ataques y oposiciones, encuentra en Dios su refugio y su fortaleza para salir airoso y al mismo tiempo descansar, encontrar paz y sosiego en medio de circunstancias difíciles y comprometedoras. Y así mismo vamos a empezar a leer este salmo. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ir al Salmo 91. Vamos a buscar el Salmo 91 y vamos al versículo 1. Estoy dando espera para que tengan ahí, para que puedan buscar el Salmo. Y vuelvo y lo repito, Salmo 91, 1. Vamos todos unidos a leerlo. Salmo 91, 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como si el salmista dijera de esta manera: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y recordemos que empezamos la lectura diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. Lo primero es que en este pasaje lleno de promesas y bendiciones, inició con una condición o un requerimiento necesario para poder hacerse acreedor de todo lo que ofrece Dios en este Salmo 91. Estas promesas y bendiciones son para aquellos o para aquellas personas que habitan al abrigo del Altísimo. Vamos a mirar qué significa habitar. Es hacer nuestra morada, morar o vivir en esa morada. Los verbos habitan y moran nos hablan de alguien que continúa en una relación estrecha con Dios. Y esto nos lleva a lo que dice el Señor Jesús en San Juan 15, 7 y 8. En el Evangelio de San Juan 15, versículos 7 y 8. Vamos allá, por favor, y lo vamos a leer unidos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Y así dice la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos al 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que estaba diciendo ahí el apóstol Juan: si ustedes se mantienen unidos a mí
y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Vamos al 8. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos, vamos a decirlo también de esta manera. Si viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. También, para que lo podamos relacionar con nuestro Señor y Salvador, lo podemos decir de esta manera. Juan 15, 7, 8. Permaneces en mí, siendo uno con el Señor Jesús, y mis palabras moran en vosotros y continúan en sus corazones. Pedid todo lo que quieran y os será hecho o concedido. Dios nos otorga lo que pedimos con la condición de que nos mantengamos en Él y en su palabra. Importante. ¿Qué significa permanecer? Permanecer en Él implica permitir que Dios mismo ponga buenos deseos en nuestro corazón y que pidamos por esos deseos, por esos buenos deseos que Dios coloca en nuestros corazones. Recordemos cuál es la condición: permanecer y mantenernos en el Señor Jesucristo y su palabra. El que hace esto, mantenerse y permanecer, es el que puede disfrutar con las lindas promesas de este Salmo 91. Necesitamos permanecer en Cristo para gozar de la protección y cuidado de Dios. Para apropiarse de todas estas promesas, se requiere una convivencia íntima cada día y cada momento con el Creador de todas las cosas, y que Él también es nuestro Salvador, porque estas promesas que se encuentran en el Salmo 91 son para los hijos de Dios, que siempre permanecen en comunión con su Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Este versículo del Salmo 91:1 nos dice, a través del salmista, que Dios quiere ser nuestro escondite. Quiere que nuestro lugar de reposo sea Él. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tengamos una morada en Él. Es el lugar de refugio donde podemos estar tranquilos y confiados. Todo lo anterior, el salmista lo gozaba y tenía una profunda comunión personal con el Señor. Este salmo nos invita, a través del salmista, de conocer y experimentar lo grande y precioso que es estar siempre bajo su presencia y bajo su dirección, porque lo que Él tiene para cada uno de sus hijos es realmente bueno y de bendición para nuestras vidas. Vamos a leer el 2, Salmo 91:2. Dice así la poderosa palabra del Señor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El salmista está diciendo así: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio,
mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. El salmista define al Señor como su simiente, su base, la base de su esperanza y de su fe, como castillo que no puede ser derrumbado. Esa metáfora es a su vez representación lo que Dios significa para un cristiano o para sus hijos. Haciendo una analogía con términos militares, Él es como nuestra defensa de ataques, nuestro escudo protector ante los combates de cualquier enemigo invasor. Él es el fuerte en el que podemos refugiarnos para resistir al enemigo, resistir la duda, la incredulidad, y puedes agregarle todo lo que de pronto esté ahí en su corazón que no agrada a Dios. Por eso en Santiago 1:12, que ustedes lo van a leer después, ahí también nos dice que debemos resistir. Santiago 1:12 lo pueden leer en sus casas después. Finalmente, proclama el salmista la entrega total a los designios de Dios, una confianza total y plena cuando sentencia: mi Dios, ¿en quién confiaré? Ha decidido, pues, que las angustias y preocupaciones no oscurezcan su vida, porque ha resuelto con la mayor de las convicciones dejarlas en manos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Y ahora lo aplicamos a nosotros. Como creyentes podemos descansar en Dios, sabiendo que no hay nada que nos acontezca que Dios no pueda manejar o resolver. De Dios podemos esperar una defensa segura, así como un refugio inconquistable, sólido, firme y fuerte. Si Dios es nuestro refugio y fortaleza, ¿quién podrá hacernos daño? Vamos a Josué 1:5. Vamos a Josué 1:5. Lo que dice la poderosa palabra de Dios. Qué hermoso son las promesas del Señor. Eso es lo que nos hace estar en pie, firmes. Josué 1:5. Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir todos armados en Cristo. Así dice la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos a tomar esas promesas para nosotros también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Conocemos esas promesas. Es como si se dijera de esta manera: nadie podrá hacerte frente mientras viva, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Lo ha dicho nuestro Dios, lo ha dicho nuestro Hacedor, lo ha dicho nuestro Salvador. Por eso hay que creerlo, no fallará. Entonces estamos a salvo detrás de los muros impenetrables del Señor Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas
lucen impotentes para abrir brecha e irrumpir en nuestro refugio que es Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él venció la muerte, Él venció el mundo, Él venció el pecado, Él venció al diablo y Él venció para que tú y yo también venciéramos. Aleluya, porque Él está con nosotros. Bueno, nuevamente volvemos al Salmo 91:3 y entonces dice así la poderosa palabra de Dios. Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y lo podemos decir de esta manera: te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales. Esta promesa se extiende a la vida natural y se cumple con frecuencia cuando somos preservados de muchos peligros que nos amenaza muy de cerca. Dice la palabra de Dios en este versículo también: Él te librará del lazo del cazador. Lógicamente, se refiere al enemigo de nuestras almas, al engañador, a Satanás. Este engañador es como un cazador que continuamente nos acecha para destruirnos. En 1 de Pedro 5:8 también lo podemos encontrar y lo vamos a decir en esta traducción y ustedes después lo leen en sus casitas. 1 de Pedro 5:8, Pedro nos dice: permanezcan sobrios, permanezcan alerta. El enemigo de ustedes, Satanás, acecha como león rugiente buscando a alguien a quien devorar para destruir. No olvidemos, queridos oyentes, querida iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el diablo es el mismo de siempre, no ha cambiado. No ha cambiado su manera de actuar. No te persigue, solo trata de persuadirte y de seducirte. Su meta siempre es la misma: atrapar a las personas con su lazo. Él utiliza muchas técnicas para atrapar a sus víctimas. Ay, Dios mío, pero muchos, por no poner atención a la palabra y al consejo de Dios, ya han caído en su trampa y están bajo su lazo. Hay que cuidarnos, como nos está diciendo el apóstol Pedro. Hay que cuidarnos, hay que estar muy atentos, como dice la palabra de Dios: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Hay que cuidarnos de las acechanzas del diablo. Pero gracias a nuestro Dios, en este versículo 3 nos damos cuenta que hay una promesa, una preciosa promesa, que Él te libra, que Él nos libra del lazo del cazador. Pero la condición es si vivimos una vida en comunión con Dios. Nos da la seguridad de que Él nos guardará de todo peligro. Este salmo sí quiero que lo leamos. Es una preciosa promesa también en el Salmo 57, versículo 1 al 3. Vamos allá, amados preciosos, amados en Cristo. Vamos al Salmo 57. Salmo 57, 1 al 3. Salmo 57. Y vamos a leer unidos. Empecemos desde el 1. 57, 1. Ten misericordia de mí,
Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ahí nos está diciendo ese salmo que totalmente podemos depender de Dios y que solo en Él encontraremos refugio y protección contra todo peligro. No nos olvidemos que las promesas de nuestro Dios se cumplen. El mismo Señor Jesucristo es garante de esto. Que garante significa que nos da la seguridad, o que en Él está la seguridad de obtener estas promesas. Miremos San Juan, ahí también vamos a ir sin perder Salmos 91. El Evangelio de San Juan, amados en Cristo, iglesia preciosa de Cristo el Señor y todos mis queridos oyentes. Juan capítulo 6, y verá lo hermoso. Estas promesas que en Cristo Jesús estamos seguros. Juan capítulo 6, y que Él nos guardará hasta el fin de nuestros días. Juan 6 y versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Entonces recordemos, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Son palabras del Señor Jesucristo. Por eso Él es la seguridad de todas las promesas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, es que obtenemos todas las promesas. Amén. También dice el versículo, de la peste destructora. También nos libra de la peste destructora. Dios también protege a su pueblo en los tiempos de plaga y enfermedad. Hermanos, lo estamos experimentando en este tiempo, ahora mismo en nuestras vidas, cómo el Señor nos está librando de plagas, de esta plaga que se está moviendo en este tiempo. Esto no significa, por supuesto, que aquellos que confían y se refugian en sus promesas nunca se enferman o mueren. La misma palabra nos muestra que para algunos creyentes que sufrieron enfermedades no recibieron sanidad. Pero leemos por la misma palabra que Dios les guarda y ayuda a sobrellevar su enfermedad o dolencia, como el Señor Jesús le habló a Pablo en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios capítulo 12:9, que Pablo pidió 3 veces al Señor Jesús que lo sanara y no recibió la sanidad. Y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia. Esto no quiere decir que Dios no puede sanarnos. Al contrario, el Señor Jesucristo es nuestro sanador. Pero en ocasiones solamente nos da la fortaleza para mantenernos firmes y en nuestra fe. Lo más importante es permanecer fieles a Dios, sin renegar ni culpar a Dios.
por nuestra condición, para que cuando pase la prueba, para que cuando pase todo, para cuando pasemos la prueba, al final de verdad podamos cumplir el propósito de Dios, o se cumpla, más bien lo digo así, o se cumpla el propósito de Dios en la aflicción que estemos pasando. Primera de Corintios 10:10, ahí ustedes pueden leerlo en su casa, donde el Señor reprocha al pueblo de Israel por estar quejándose y murmurando, y recibieron reprensión, castigo de parte de Dios. Ahora, mis amados en Cristo, la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo y todos mis queridos oyentes, vamos al versículo 4 y lo vamos a leer. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lo vamos a decir de esta manera. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. ¡Qué maravilla! ¡Oh, qué maravillosa expresión! Lo repito. ¡Qué maravillosa expresión! En este versículo vemos el amor incomparable y una ternura divina que debería atraernos para confiar más en nuestro Dios. ¿Cómo vemos esa ternura? Tal como la gallina cubre sus polluelos, del mismo modo el Señor protege las almas que moran en Él. Su verdad es el escudo más efectivo para detener los dardos encendidos de Satanás. Vayamos a la batalla armados así y estaremos seguros. En lo más terrible de la batalla, estaremos muy seguros. Para poder colocarnos la armadura, como dice la palabra, más adelante pueden ustedes leer en sus casas Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, de cómo es la armadura del cristiano. Hay que leerlo, y no solamente leerlo, sino aplicarlo a nuestras vidas. Dios nos cubre con su poder, con su protección, con su misericordia, y en Él estamos confiados y seguros. Su palabra es nuestro escudo y defensa ante los ataques del enemigo, sean espirituales o físicos. Su palabra nos permite saber cómo actuar ante las diferentes situaciones de peligros y en los tiempos de aflicción, de dolor, de angustia, de soledad, de rechazo. Puede colocarle todo lo que en este momento o en cualquier momento se puede sufrir o pasar. No olvidemos esto. Su palabra nos ayuda a no pecar. Pero ¿cuándo es que nos ayuda a no pecar? Cuando la conocemos y la respetamos. Cuando la conocemos. Si no conocemos la palabra, ¿y cómo la tenemos que conocer? Pues leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en la palabra de Dios, que es la Biblia. Es de la única manera que la vamos a conocer. Y entonces empezamos a honrar y a respetar la palabra de Dios y a obedecerla, que es lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Amados
amada Iglesia en Cristo y mis queridos oyentes. Vamos a ese mismo Salmo, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, otras promesas, vamos de promesa en promesa. Dice así: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Ahí está diciendo la palabra, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Dios protege a los suyos todo el tiempo contra la tentación y ataque de Satanás o contra pestes o plagas. Así por el momento no se conozca la cura, pero en Dios hay cura y protección para lo que no tiene remedio. Quien confía en Dios duerme tranquilo, duerme en paz, aún en tiempo de crisis, porque sabe que Él lo protege y ayuda. O sea, Dios. Lo mismo pasa en el día. Andamos confiados en Dios. Esto no quiere decir que vamos a andar sin importarnos el peligro. Debemos ser precavidos, prudentes, pero confiando en Dios. Esa prudencia tiene que estar conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Vamos también al versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo que nos quiere decir la palabra ahí es: no teman a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. No hay que temer, porque sabemos que la muerte para los hijos de Dios sería el pase a una mejor vida, a una vida eterna. Pero si andamos bien ante Dios, vamos a disfrutar de esta promesa. Esto no quiere decir que debemos desear la muerte. Dios decidirá en qué momento nos llevará a su presencia para siempre. Pero mientras que esto suceda, vivimos confiados, tranquilos, dependiendo de Dios. El versículo 7 dice así la poderosa palabra de Dios: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios ahí es: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. El salmista habla de la situación donde estuviera rodeado de miles de personas y hubiera una mortandad o guerra alrededor de él. Caerán muchos, pero a él no le pasará nada. La Biblia nos enseña que pasaremos por muchas pruebas, pero que esas pruebas fortalecerán nuestra fe, porque en medio de la prueba, de la batalla espiritual, Dios nos ayudará a vencer. Primera de Pedro 5:7. Léanlos por favor en sus casas. Pero les voy a decir en esta versión, se los voy a leer en esta versión. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así de sencillo y así de fácil. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, y todos aquellos que quieren refugiarse en el Señor.
asimismo deben hacer. En este momento vamos a leer Salmo 91:8. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso no hay que explicarlo mucho porque está muy claro. Salmo 91:8, ahí nos dice, también los justos, y nosotros somos los justos, también los justos verán la realidad del juicio sobre los impíos. Los impíos son todos aquellos que rechazaron al Señor, que totalmente no quisieron nada con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también al 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahí vemos. Es un cuidado personal a cada uno de sus hijos. Personal. Es un cuidado personal, una protección personal. Aquí se recalca la relación íntima con Dios. ¿Sí? Recordemos, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, aquí se recalca la relación íntima con Dios. Dios, nuestra morada. Versículo 11 y 12. Dice así. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Importante ese versículo. Dios es el que manda los ángeles a que cuiden de nosotros. Nosotros no le podemos dar órdenes a los ángeles. Los ángeles no se sujetan a nuestras órdenes. Los ángeles de Dios, los ángeles que habitan en la presencia de Dios, se sujetan es a Dios y reciben las órdenes es de Dios. Atentos a eso. Dice que Dios envía ángeles para cuidar a sus hijos. Esta protección es en contra de peligros grandes o pequeños. Siempre estamos protegidos. El 13 dice así la poderosa palabra de Dios. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Tremendo. La protección de Dios hace posible pasar por peligros con coraje. Lo podemos decir de esta manera, con nuestras frentes en alto. Andaremos en medio de los peligros. ¿Y cómo confiamos en nuestro Dios, en el Dios Altísimo, en el Dios poderoso? Entonces vamos a salir victoriosos. No nos olvidemos, hermanos en Cristo y todos los que me oyen. Gloria al Señor por su palabra. Y vamos a leer el 14, 15 y 16 del Salmo 91. Dice así. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí habla Dios directamente, diciendo, por cuanto me aman, yo los libraré, afirmando su promesa de protección personal. Y él dice, mi Señor dice, en mí ha puesto su amor. Ha conocido mi nombre. El que ama a Dios tiene esta promesa de liberación. Tiene esa promesa de un lugar de seguridad en lo alto. Tiene la promesa de que
al orar, Él les responde. Tiene la promesa que en los tiempos de angustia Él está, Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, está con Él. El que le ama va a disfrutar de la gloria de Dios. Y lo más precioso, también va a disfrutar de larga vida. De larga vida. Y esta larga vida, hermanos, es cuando estemos con Él eternamente y para siempre, reinando con Él, viviendo en su presencia eternamente y para siempre. También tiene la promesa, o tenemos nosotros la promesa, que tenemos o que Él nos ha dado entendimiento para saber que solamente a través de Cristo tenemos salvación. Salvación. Se cumple lo que dice su palabra en el Salmo 23:1. Nada nos faltará. Si leemos este Salmo 91, desde el 1 hasta el 16, ahí están todas sus promesas para todo aquel que hace una morada en Dios. Las promesas de Dios son nuestra armadura y protección. Por eso, iglesia amada y todos mis queridos oyentes, por eso, todo lo que hemos leído y todo lo que todos los días vamos a recibir nos anima a confiar y que reposemos en nuestro Señor Jesucristo. Y deposita tu afecto en Él y reconócelo en todo y descansa en su protección. Qué hermoso salmo, qué precioso salmo. En él encontramos, grandes promesas para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, para toda la iglesia. Quiero terminar con una recomendación y un consejo muy importante para aquellos que mantienen una Biblia abierta justo en este Salmo 91. Algunos quizás por tradición lo hacen, otros esperando que algo de todas las bendiciones que estén o que están en este salmo vengan a su hogar. Les digo de todo corazón y les digo la verdad, que tener una Biblia abierta en el Salmo 91 no ofrece ninguna protección, ni bendición, ni ayuda. Su poder se halla cuando la aplicamos a nuestra vida y cuando la obedecemos. Es el consejo de parte de Dios que le doy a estas personas que siempre tienen abierta sus Biblias en el Salmo 91. Muchos la tienen en su sala, otros en sus alcobas. Ahí no aprovecha para nada la palabra de Dios. Hay que leerla siempre, no solamente el Salmo 91 o el Salmo 23. Hay que leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí conoceremos lo que Dios quiere y pide de nosotros, y lo que Dios tiene para nosotros, y lo que Dios quiere, aleluya, darnos
si se toma la decisión de vivir para Él. Bueno, mis queridos oyentes, mis hermanos preciosos en Cristo, esta es la meditación que el Señor nos trajo en esta hora. Y vamos a orar sobre el mismo tema que enseñamos o que enseñé, dándole gracias al Señor por su palabra y que cada día nos ayude de verdad a hacer nuestra habitación en Él y nuestro refugio en Él, porque ahí es ese lugar de seguridad, ese lugar donde estaremos de verdad seguros ante el peligro, ante cualquier calamidad, ante cualquier circunstancia adversa. Bueno, mis amados, vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, Rey, de que la verdadera seguridad para nosotros está en ti, no en nada ni en nadie, sino en ti, mi Rey. Oh, mi Señor, que cada día, Señor, de verdad, Dios mío, tú seas nuestro refugio. De verdad, Señor amado, cada día, Señor amado, oh Rey, podamos confiar más y más en ti, descansar más en ti, confiar más en ti, oh mi Cristo, mi Rey, descansar más en ti, apoyarnos más en ti, oh aleluya, oh mi Rey, por favor, te pedimos sabiduría e inteligencia espiritual para saber, Señor, cada día, en cada momento y cada circunstancia, Señor, a quién ir y a quién pedir y a dónde correr para hallar ese oportuno socorro, para recibir esa fortaleza, Señor. Oh Dios, para recibir, Señor amado, oh Rey mío, esa sabiduría para saber qué hacer en ese momento o circunstancia. Solamente, Señor mío, está en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor, ayúdanos, Señor, a esperar en ti cada día más y más. A saber que tu palabra es verdad. A saber, Señor amado, aleluya, que tú no nos fallas, Señor. A saber, Señor, que tus promesas, Señor, se cumplen cada día. Oh, Señor, ayúdanos, Señor amado. Totalmente, Señor amado. Oh, Rey de la gloria. Señor, a reposar en ti, a echar, Señor, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, Señor, a ti, Cristo, como mi Señor lo dice en su palabra, Señor. Todo, Señor, en tu palabra. Dios mío, Señor, aleluya, nos habla y nos dice que todo lo que nuestro Señor y Dios, aleluya, tiene para nosotros es grande, precioso, que, Señor, no podemos comprender, porque, Dios mío, muchas veces nos dejamos llenar de angustia, de temor, Señor, de duda, de incredulidad. Oh, Señor, ten misericordia para aprender, Señor amado, Señor, todos los días. Oh, aleluya. Señor, refugiarnos en ti, oh mi Rey.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos orar, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Y aún, Señor, en estos momentos estamos viviendo, Señor amado, que mi Señor, aleluya, es un refugio para nosotros en este momento de pandemia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte más y a confiar más en ti. Es realidad tu palabra, lo estamos viviendo, Señor. Tu pueblo lo está viviendo, tu iglesia lo está viviendo, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, mi Señor. Estamos comprobando, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra es verdad, Señor, y nada nos ha faltado. Y según tus promesas, Padre, y tu palabra, nada nos faltará. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Les recuerdo, el día domingo a las 10:30 nuevamente se estará transmitiendo la poderosa palabra del Señor para alentarnos, edificarnos, consolarnos y para exhortarnos, para que cada día seamos creciendo o crezcamos en la palabra de Dios, crezcamos en la vida espiritual para la gloria, alabanza y adoración de nuestro Dios. Muchas y muchas bendiciones le deseo de parte de nuestro Dios.